Arañas. Muertes al año. Aproximadamente 6. Región. En todo el mundo, especialmente en Australia y América. La mayoría de las especies no representan peligro para los humanos. Las muertes suelen deberse a reacciones anafilácticas, más que al veneno en sí. Tiburones. Muertes al año. Aproximadamente 10. Región, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica. Los ataques son raros y en la mayoría de los casos ocurren por error. Las especies más peligrosas son el tiburón blanco, el tiburón toro y el tiburón tigre. Lobos. Muertes al año. Alrededor de 10. Región, Rusia, India, Afganistán. Los ataques a humanos son extremadamente raros. En ocasiones, la rabia puede ser la causa de agresividad. Vacas. Muertes al año, cerca de 20. Región, Estados Unidos, India, zonas rurales del mundo. Las muertes ocurren por golpes, pisoteos o ataques en establos. Frecuentemente, las víctimas son granjeros o trabajadores del campo. Caballos. Muertes al año. Unas 100. Región, en todo el mundo. Las principales causas son caídas, patadas o accidentes de tráfico. Es una de las causas de muerte accidental más subestimadas. Leones. Muertes al año. Alrededor de 200. Región, África. Los ataques se producen con mayor frecuencia cerca de asentamientos humanos. Los machos solitarios y viejos son los más peligrosos. Leopardos. Muertes al año. Aproximadamente 100. Región, India y África. Atacan con rapidez extrema. La pérdida de hábitat los obliga a acercarse a zonas pobladas. Hormigas. Muertes al año. Cerca de 30. Región, América del Sur y Estados Unidos. Provocan reacciones alérgicas graves y anafilaxia. Las hormigas de fuego son especialmente agresivas. Abejas. Muertes al año, unas 60. Región, en todo el mundo. La mayoría de las muertes se deben a shock anafiláctico. Las picaduras de abejas africanizadas son especialmente peligrosas. Medusas. Muertes al año. Entre 40 y 100. Región, Australia, Indonesia, Filipinas. La más letal es la cubomedusa o avispa de mar. Su veneno puede causar parálisis y paro cardíaco. Pez fugú. Muertes al año. Entre 20 y 40. Región, Japón. Las muertes se deben a la toxina tetrodotoxina por mala preparación del pescado. Solo cocineros con licencia pueden manipularlo legalmente. Hipopótamos. Muertes al año. Alrededor de 500. Región, África. Son animales extremadamente territoriales y agresivos. A menudo atacan pequeñas embarcaciones y personas. Elefantes. Muertes al año. Unas 500. Región, India y África. Pueden atacar por enfado o defensa. Los machos solitarios son particularmente peligrosos. Cocodrilos. Muertes al año. Aproximadamente 1000. Región, África, Asia y Australia. El más peligroso es el cocodrilo del Nilo. Atacan con rapidez cerca de las orillas. Escorpiones. Muertes al año, unas 3000. Región, África del Norte, América Latina, India. Solo unas pocas especies son realmente peligrosas. Los niños son especialmente vulnerables a su veneno. Ascárides. Muertes al año. Alrededor de 4500. Región. Países en desarrollo. Causan infecciones intestinales graves. Los niños son el grupo más afectado. Caracoles de agua dulce. Muertes al año, aproximadamente 10.000. Región, África y el sudeste asiático. Transmiten esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria. Puede provocar complicaciones crónicas y muertes. Serpientes. Muertes al año, cerca de 100.000. Región, Asia, África y América Latina. Su veneno puede matar en pocas horas. La falta de acceso a tratamiento es la causa principal de muerte. Mosquitos. Muertes al año, alrededor de 725.000. Región, trópicos de África, Asia y América del Sur. Transmiten malaria, dengue, zika y otras enfermedades.
Son, estadísticamente, el animal más letal para los seres humanos. Perros callejeros. Muertes al año. Aproximadamente 59,000. Región, Asia y África. Son portadores del virus de la rabia. Los ataques ocurren principalmente en zonas rurales y barrios marginales. Mosca tsetse. Muertes al año, unas 10,000. Región, África subsahariana. Transmite la tripanosomiasis, también conocida como enfermedad del sueño. Representa un peligro tanto para humanos como para el ganado. Renos. Muertes al año, aproximadamente 200. Región, Estados Unidos y Canadá. Las muertes se deben principalmente a accidentes de tráfico. Son más frecuentes en primavera y otoño, durante la época de apareamiento. Humanos. Muertes al año, más de 400,000. Región. En todo el mundo. Homicidios, guerras y conflictos armados. Uno de los mayores depredadores del planeta para su propia especie. Arañas. Muertes al año. Aproximadamente 6. Región. En todo el mundo, especialmente en Australia y América. La mayoría de las especies no representan peligro para los humanos. Las muertes suelen deberse a reacciones anafilácticas, más que al veneno en sí. Tiburones. Muertes al año. Aproximadamente 10. Región, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica. Los ataques son raros y en la mayoría de los casos ocurren por error. Las especies más peligrosas son el tiburón blanco, el tiburón toro y el tiburón tigre. Lobos. Muertes al año. Alrededor de 10. Región, Rusia, India, Afganistán. Los ataques a humanos son extremadamente raros. En ocasiones, la rabia puede ser la causa de agresividad. Vacas. Muertes al año, cerca de 20. Región, Estados Unidos, India, zonas rurales del mundo. Las muertes ocurren por golpes, pisoteos o ataques en establos. Frecuentemente, las víctimas son granjeros o trabajadores del campo. Caballos. Muertes al año. Unas 100. Región, en todo el mundo. Las principales causas son caídas, patadas o accidentes de tráfico. Es una de las causas de muerte accidental más subestimadas. Leones. Muertes al año. Alrededor de 200. Región, África. Los ataques se producen con mayor frecuencia cerca de asentamientos humanos. Los machos solitarios y viejos son los más peligrosos. Leopardos. Muertes al año. Aproximadamente 100. Región, India y África. Atacan con rapidez extrema. La pérdida de hábitat los obliga a acercarse a zonas pobladas. Hormigas. Muertes al año. Cerca de 30. Región, América del Sur y Estados Unidos. Provocan reacciones alérgicas graves y anafilaxia. Las hormigas de fuego son especialmente agresivas. Abejas. Muertes al año, unas 60. Región, en todo el mundo. La mayoría de las muertes se deben a shock anafiláctico. Las picaduras de abejas africanizadas son especialmente peligrosas. Medusas. Muertes al año, entre 40 y 100. Región, Australia, Indonesia, Filipinas. La más letal es la cubomedusa o avispa de mar. Su veneno puede causar parálisis y paro cardíaco. Pez fugu. Muertes al año, entre 20 y 40. Región, Japón. Las muertes se deben a la toxina tetrodotoxina por mala preparación del pescado. Solo cocineros con licencia pueden manipularlo legalmente. Hipopótamos. Muertes al año. Alrededor de 500. Región, África. Son animales extremadamente territoriales y agresivos. A menudo atacan pequeñas embarcaciones y personas. Elefantes. Muertes al año. Unas 500. Región, India y África. Pueden atacar por enfado o defensa. Los machos solitarios son particularmente peligrosos. Cocodrilos. Muertes al año. Aproximadamente 1000. Región, África, Asia y Australia. El más peligroso es el cocodrilo del Nilo. Atacan con rapidez cerca de las orillas. Escorpiones. Muertes al año, unas 3000. Región, África del Norte, América Latina, India.
Solo unas pocas especies son realmente peligrosas. Los niños son especialmente vulnerables a su veneno. Ascárides. Muertes al año. Alrededor de 4.500. Región. Países en desarrollo. Causan infecciones intestinales graves. Los niños son el grupo más afectado. Caracoles de agua dulce. Muertes al año, aproximadamente 10.000. Región, África y el sudeste asiático. Transmiten esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria. Puede provocar complicaciones crónicas y muertes. Serpientes. Muertes al año, cerca de 100.000. Región, Asia, África y América Latina. Su veneno puede matar en pocas horas. La falta de acceso a tratamiento es la causa principal de muerte. Mosquitos. Muertes al año. Alrededor de 725.000. Región, trópicos de África, Asia y América del Sur. Transmiten malaria, dengue, zika y otras enfermedades. Son, estadísticamente, el animal más letal para los seres humanos. Perros callejeros. Muertes al año. Aproximadamente 59.000. Región, Asia y África. Son portadores del virus de la rabia. Los ataques ocurren principalmente en zonas rurales y barrios marginales. Mosca tsetse. Muertes al año, unas 10.000. Región, África subsahariana. Transmite la tripanosomiasis, también conocida como enfermedad del sueño. Representa un peligro tanto para humanos como para el ganado. Renos. Muertes al año, aproximadamente 200. Región, Estados Unidos y Canadá. Las muertes se deben principalmente a accidentes de tráfico. Son más frecuentes en primavera y otoño, durante la época de apareamiento. Humanos. Muertes al año, más de 400.000. Región. En todo el mundo. Homicidios, guerras y conflictos armados. Uno de los mayores depredadores del planeta para su propia especie. Sauroposeidon. Vivió en el Cretácico temprano en América del Norte. Medía 30 metros y caminaba a solo 6 kilómetros por hora. Su colosal tamaño lo hacía extremadamente lento. Nodosaurus. Dinosaurio del Cretácico medio, encontrado en América del Norte. Con 6 metros de largo y una velocidad de 8 kilómetros por hora, confiaba más en su armadura que en huir. Kentrosaurus. Habitante del Jurásico tardío en África, con 5 metros de longitud, se movía lentamente a unos 6 u 8 kilómetros por hora. Sus espinas lo protegían de depredadores. Minmi. Del Cretácico temprano en Australia. Pequeño y ágil, alcanzaba los 10 kilómetros por hora con solo 3 metros de longitud. Silvisaurus. Un anquilosaurio del Cretácico medio en América del Norte. Caminaba entre la vegetación a unos 9 kilómetros por hora. Talarurus. Dinosaurio acorazado del Cretácico tardío en Asia. Con 6 metros, se desplazaba a 10 kilómetros por hora usando su masa como defensa. Suniceratops. Uno de los primeros ceratópsidos, vivió en América del Norte durante el Cretácico medio. Corría a 20 kilómetros por hora. Argentinosaurus. Uno de los dinosaurios más grandes, del Cretácico tardío en Sudamérica. Medía 35 metros y apenas alcanzaba los 5 kilómetros por hora. Riojasaurus. Del Triásico tardío en Argentina, con 10 metros de longitud, se movían a unos 10 kilómetros por hora. Gastonia. Dinosaurio del Cretácico temprano en América del Norte. Caminaba a 8 kilómetros por hora, protegido por una armadura espinosa. Zagantegia. Otro anquilosaurio asiático del Cretácico tardío. Caminaba a unos 9 kilómetros por hora entre arbustos bajos. Saichania. Del Cretácico tardío en Asia. Tenía una armadura gruesa y se desplazaba a unos 10 kilómetros por hora. Ilaeosaurus. Uno de los primeros dinosaurios descubiertos. Vivió en Europa durante el Cretácico temprano. Su velocidad rondaba los 8 a 10 kilómetros por hora. Gobisaurus. Dinosaurio acorazado del Cretácico tardío en Asia. Caminaba con paso corto pero constante, a unos 9 kilómetros por hora. Edmontonia.
también del Cretácico tardío en América del Norte. Se defendía con placas espinosas y caminaba a 9 kilómetros por hora. Irritator, terópodo del Cretácico temprano en Brasil. Cazador semiacuático que alcanzaba los 30 kilómetros por hora. Achelosaurus, ceratópsido del Cretácico tardío en América del Norte. Corría a 25 kilómetros por hora para escapar de los depredadores. Siamosaurus, cazador piscívoro del Cretácico temprano en Tailandia. Se movía a unos 30 kilómetros por hora. Mutaburrasaurus, herbívoro australiano del Cretácico medio. Podía correr hasta 30 kilómetros por hora con su hocico prominente. Dacentrurus, estegosaurio europeo del Jurásico tardío. Caminaba lentamente entre 8 y 10 kilómetros por hora. Diplodocus, uno de los saurópodos más largos del Jurásico tardío en América del Norte. Su velocidad era de 7 kilómetros por hora. Sonidosaurus, saurópodo asiático del Cretácico tardío. Su velocidad rondaba los 10 a 12 kilómetros por hora. Ouranosaurus, dinosaurio africano del Cretácico temprano con una vela dorsal distintiva. Corría a unos 25 kilómetros por hora. Dicraeosaurus, saurópodo africano del Jurásico tardío, más ágil que otros titanes. Caminaba a 8 kilómetros por hora. Iguanodon, uno de los herbívoros más conocidos del Cretácico temprano en Europa. Corría a 24 kilómetros por hora. Sinotyrannus, terópodo asiático del Cretácico medio. Alcanzaba una velocidad de 32 kilómetros por hora. Spinosaurus, gigante semiacuático del Cretácico tardío en África. Nadaba mejor que corría, pero alcanzaba 24 kilómetros por hora. Baryonyx, terópodo europeo del Cretácico temprano. Cazador ágil de ríos que corría a 30 kilómetros por hora. Therizinosaurus, extraño dinosaurio con garras enormes, del Cretácico tardío en Asia. Caminaba a unos 8 o 10 kilómetros por hora. Triceratops, ceratópsido del Cretácico tardío en América del Norte. Corría a 25 kilómetros por hora para huir o embestir. Megalosaurus, uno de los primeros dinosaurios descritos, del Jurásico medio en Europa. Era un depredador veloz que alcanzaba 30 kilómetros por hora. Microraptor, dinosaurio emplumado del Cretácico temprano en Asia. Podía planear entre árboles a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Eustreptospondylus, terópodo europeo del Jurásico medio. Cazador ágil que se movía a 30 kilómetros por hora. Carcharodontosaurus, gran depredador del Cretácico medio en África. Con sus dientes similares a tiburón, corría a 32 kilómetros por hora. Utahraptor, rápido y letal cazador del Cretácico temprano en América del Norte. Alcanzaba los 40 kilómetros por hora. Lambeosaurus, hadrosaurio norteamericano del Cretácico tardío. Su cresta hueca era distintiva y corría a 28 kilómetros por hora. Ampelosaurus, saurópodo europeo acorazado del Cretácico tardío. Caminaba lentamente, entre 6 y 8 kilómetros por hora. Anchiceratops, ceratópsido del Cretácico tardío en América del Norte. Corría a 20 kilómetros por hora con su escudo defensivo. Indominus rex, dinosaurio ficticio del universo Jurassic World. Diseñado para alcanzar los 48 kilómetros por hora con fuerza y astucia. Ceratosaurus, terópodo del Jurásico tardío en América y Europa. Con su cuerno nasal característico, corría a 32 kilómetros por hora. Tilacocefala. Período Cámbrico. Medía entre 5 y 15 centímetros. Habitaba en los antiguos mares de Europa y Asia. Misterioso artrópodo con enormes ojos compuestos y un caparazón similar al de un camarón. Cambro-Pachicope. Período Cámbrico. Apenas alcanzaba los 2 milímetros. Se encontró en Groenlandia. Tenía un gran cráneo y ojos compuestos. Probablemente era un cazador microscópico. Sacoritus. Período Cámbrico temprano. Medía solo 1 milímetro. Procedía de sedimentos marinos de China.
uno de los animales más primitivos conocidos, posiblemente un ancestro lejano de los vertebrados. Wiwaxia. Período Cámbrico medio. Medía entre 5 y 10 centímetros. Habitó en lo que hoy es Canadá. Su cuerpo estaba cubierto de escamas y espinas dorsales. Podría estar relacionado con los moluscos. Ayucigenia. Período Cámbrico. Medía entre 3 y 5 centímetros. Vivía en regiones que hoy corresponden a Canadá y China. Tenía patas delgadas y espinas afiladas. Su forma desconcertó a los científicos durante décadas. Opavinia. Período Cámbrico medio. Medía unos 7 centímetros. Sus restos se hallaron en Canadá. Poseía 5 ojos y una trompa con pinza, considerada una de las criaturas más extrañas de la historia. Anomalocaris. Período Cámbrico. Podía medir hasta 1 metro. Habitó mares de todo el mundo. Fue el primer superdepredador conocido. Cazaba con apéndices curvados y una boca circular. Marrella. Período Cámbrico. Su tamaño era de unos 2 centímetros. Encontrada en el Burgess Shale, Canadá. Tenía apéndices ramificados y cuerpo segmentado. Se la conoce como el insecto del mar. Picaya. Período Cámbrico. Medía unos 4 centímetros. Vivió en aguas canadienses. Considerado uno de los primeros cordados. Tenía notocorda y cuerpo segmentado. Leanchoilia. Período Cámbrico. Medía entre 5 y 6 centímetros. Habitó en los mares de lo que hoy es Canadá. Artrópodo con antenas largas y ojos compuestos. Probablemente se alimentaba de pequeños organismos del fondo. Urdia. Período Cámbrico medio. Su tamaño rondaba los 20 centímetros. Fósiles encontrados en Canadá. Pariente de Anomalocaris con una armadura frontal distintiva. Cazador activo en el fondo marino. Kerigmachela. Período Cámbrico temprano. Medía unos 15 centímetros. Fósiles hallados en Groenlandia. Similar a Anomalocaris, pero más primitivo. Poseía lóbulos laterales y ojos prominentes. Xenución. Período Cámbrico. Alcanzaba hasta 20 centímetros. Procedente de Alemania. Gusano con patas lobopodias. Considerado uno de los primeros animales con simetría bilateral. Nectocaris. Período Cámbrico. Medía unos 7 centímetros. Descubierto en el Burgess Shale, Canadá. Cuerpo blando con aletas, parecido a un calamar. Podría ser uno de los primeros cefalópodos. Amplectobelua. Período Cámbrico. Hasta 50 centímetros de longitud. Fósiles encontrados en China. Radiodonte con apéndices prensiles. Cazaba presas blandas mientras nadaba ágilmente. Yuyuanoson. Período Cámbrico temprano. Medía unos 3 centímetros. Descubierto en sedimentos marinos de China. Posible deuteróstomo primitivo. Clave para entender el origen de los vertebrados. Ovatiovermis. Período Cámbrico. Alcanzaba los 10 centímetros. Procedente del Burgess Shale. Animal filtrador con numerosos tentáculos. Vivía fijado al fondo marino. Alalcomenaeus. Período Cámbrico medio. Medía unos 6 centímetros. Habitó los mares de lo que hoy es Canadá. Artrópodo con espinas dorsales y múltiples extremidades. Se desplazaba por el fondo en busca de alimento. Canadaspis. Período Cámbrico. Alcanzaba los 8 centímetros. Fósiles encontrados en Canadá. Uno de los primeros crustáceos conocidos. Tenía caparazón y patas adaptadas para excavar. Isoxis. Vivió en el Cámbrico. Medía entre 5 y 15 centímetros. Habitaba los mares primitivos de China, Canadá y Europa. Tenía grandes ojos y un caparazón en forma de almeja. Era un nadador rápido y un cazador eficiente. Sanctacaris. Del Cámbrico medio. Alcanzaba unos 5 centímetros. Descubierto en el Burgess Shale, Canadá. Poseía múltiples apéndices delanteros. Se cree que fue un antepasado temprano de los escorpiones y arañas. Abelia. Vivió en el Cámbrico. Apenas 2 centímetros de largo. Artrópodo con caparazón segmentado.
probablemente relacionado con los quelicerados. Vivía en el fondo marino, alimentándose de restos orgánicos. Yawunik, del Cámbrico medio. Unos 10 centímetros de largo. También encontrado en Canadá. Contaba con grandes ojos y pinzas delanteras. Un depredador ágil y visual. Helmetia, del Cámbrico. Medía aproximadamente 5 centímetros. Poseía escudos dorsales anchos y cuerpo bajo. Se arrastraba por el fondo marino. Probablemente se alimentaba de desechos. Naraoya, del Cámbrico. Medía entre 3 y 5 centímetros. Parecido a un trilobite, pero sin ojos. Vivía en fondos blandos y oscuros. Su dieta incluía materia orgánica enterrada. Sarotrocercus, del Cámbrico, apenas 3 centímetros. Tenía una cola larga y cuerpo alargado. Su función ecológica aún no está clara. Posiblemente nadador de aguas bajas. Fuxianuia, del Cámbrico temprano. Entre 3 y 7 centímetros. Descubierta en China, un artrópodo con cerebro segmentado. Vínculo posible con insectos modernos. Odaraya, del Cámbrico, hasta 15 centímetros. Con cuerpo en forma de barril. Tenía una aleta caudal bien desarrollada. Nadador eficiente en aguas abiertas. Cambroraster, del Cámbrico medio. Hasta 30 centímetros. Su cabeza parecía una pala. Excavaba el fondo marino buscando alimento. Uno de los mayores depredadores filtradores de su época. Delciope, del Cámbrico, menos de 5 centímetros. Fósiles en China y Estados Unidos. Tenía espinas dorsales y cuerpo segmentado. Su papel ecológico aún es debatido. Bucaspinea, del Cámbrico medio. Hasta 4 centímetros. Con espinas en la región bucal. Probablemente se alimentaba filtrando el agua. Un radiodonte poco común. Tamisiocaris, del Cámbrico. Más de 30 centímetros. Descubierto en Groenlandia. Tenía apéndices con cerdas para filtrar. Se alimentaba como una mantarraya primitiva. Lirarapax, del Cámbrico temprano, hasta 20 centímetros. Depredador veloz con apéndices fuertes. Cazaba animales blandos cerca de la superficie. Poseía sistema nervioso sorprendentemente complejo. Tyrannosaurus rex. En Jurassic World se muestra como un monstruo gigante de más de 13 metros, con rugidos atronadores, escamas y una actitud extremadamente agresiva. Sin embargo, en la realidad, medía entre 12 y 13 metros y pesaba hasta 9 toneladas. Tenía visión binocular y, probablemente, no rugía, sino que emitía sonidos graves. Vivió en América del Norte durante el Cretácico tardío. La diferencia clave es que, en la vida real, no era tan monstruoso, sino más bien un cazador inteligente con una biología compleja. Velociraptor. En Jurassic World, aparece como un dinosaurio más alto que un humano, sin plumas, extremadamente inteligente y capaz de comunicarse en grupo. Pero científicamente, se sabe que tenía el tamaño de un pavo, estaba completamente cubierto de plumas, y no era tan inteligente como se representa en la película. Medía aproximadamente 2 metros, y pesaba 15 kilogramos. Vivió en Mongolia, durante el Cretácico tardío. La diferencia clave es que el verdadero Velociraptor era un raptor emplumado del tamaño de un ave grande. Spinosaurus aegyptiacus. En Jurassic World, Dominion, lo muestran como un gigante aún más grande que el Tyrannosaurus rex, caminando en 2 patas y con una agresividad descomunal. Según la ciencia, probablemente caminaba en 4 patas, era semiacuático y se alimentaba principalmente de peces. Alcanzaba entre 14 y 15 metros de longitud y pesaba entre 6 y 8 toneladas. Vivió en el norte de África durante el Cretácico tardío. La diferencia clave es que no era un cazador de T-Rex, sino un depredador adaptado a la vida en ríos y lagunas. Triceratops, Horridus. En la saga Jurassic World, es representado como un dinosaurio robusto y poderoso, con enormes cuernos, a menudo enfrentándose al Tyrannosaurus rex. En realidad, sus cuernos podrían haber sido usados más para exhibición que para el combate, y su comportamiento social era probablemente mucho más complejo. Medía 9 metros y pesaba entre 6 y 12 toneladas.
Vivió en América del Norte durante el Cretácico tardío. La diferencia clave es que era más lento y probablemente no embestía como un toro en plena batalla. Brachiosaurus altitórax. En Jurassic Park y Jurassic World, se lo muestra con un cuello extremadamente largo, comiendo hojas en las copas de los árboles y alzándose majestuoso. Pero científicamente se ha establecido que su cuello era más inclinado y que probablemente no podía erguirse sobre sus patas traseras como una jirafa. Podía alcanzar los 22 metros de longitud y pesar entre 40 y 56 toneladas. Vivió en América del Norte durante el Jurásico tardío. La diferencia clave es que el verdadero Brachiosaurus era menos estilizado y mucho más lento que su versión en el cine. Indominus Rex. Aunque impresionante en pantalla, el Indominus Rex no existió. Fue una criatura ficticia, diseñada específicamente para las películas de Jurassic World. Se trataba de un híbrido creado con ADN de Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, sepia, rana arborícola y otros animales. No hay equivalente real en el registro fósil. Representa más bien el temor moderno hacia la manipulación genética y el poder de la biotecnología sin control. Baryonyx walkeri. En Jurassic World, el Baryonyx aparece como un dinosaurio agresivo y robusto, con una gran garra en cada mano. Sin embargo, en la realidad, Baryonyx era un dinosaurio piscívoro, adaptado para cazar peces, con un hocico alargado y dientes cónicos similares a los de los cocodrilos. Vivió durante el Cretácico temprano, principalmente en lo que hoy es Europa. Dilophosaurus wetherili. En la primera película de Jurassic Park, el Dilophosaurus es retratado como un dinosaurio pequeño, con una gola desplegable y la capacidad de escupir veneno. Nada de esto está respaldado por la paleontología. En realidad, Dilophosaurus medía más de 6 metros de largo, y no hay evidencia alguna de que tuviera veneno o un collar retráctil. Habitó América del Norte durante el Jurásico temprano. Stegosaurus stenops. En las películas, el Stegosaurus aparece como un herbívoro lento y algo torpe. Sin embargo, los estudios indican que era más ágil de lo que se creía y que su cola, equipada con púas, conocida como Tagomizer, era una poderosa arma de defensa. Vivió durante el Jurásico tardío, en lo que hoy es América del Norte. Mosasaurus hoffmanni. En Jurassic World, el Mosasaurus es presentado como una criatura marina de proporciones colosales, capaz incluso de devorar un tiburón blanco de un solo bocado. En la vida real, aunque era un enorme depredador marino, no alcanzaba los tamaños exagerados que muestra la película. Podía medir hasta 15 metros y habitaba los océanos durante el Cretácico tardío. Sinoceratops juchengensis. Este dinosaurio aparece brevemente en Jurassic World, Fallen Kingdom. En realidad, Sinoceratops fue un ceratópsido asiático, con una gola ósea ornamentada con protuberancias y un cuerpo robusto. Fue un herbívoro del Cretácico tardío que vivió en lo que hoy es China. Parasaurolophus walkeri. Uno de los dinosaurios más correctamente representados en la franquicia. Su característica más notable es una cresta hueca en forma de tubo, que probablemente usaba para emitir sonidos, como una trompeta natural. Fue un herbívoro social que habitó América del Norte durante el Cretácico tardío. Ankylosaurus magniventris. En la saga, el Ankylosaurus es retratado como un tanque viviente, y esta imagen no está lejos de la realidad. Su cuerpo estaba cubierto de placas óseas, y contaba con una masa ósea al final de la cola, ideal para defenderse de los depredadores. Vivió en América del Norte, también durante el Cretácico tardío. Gallimimus bullatus. En Jurassic Park, el Gallimimus es mostrado como un dinosaurio veloz, de movimientos ágiles, que corre en grupo. Esta representación es bastante acertada, salvo por un detalle importante: la ausencia de plumas. En realidad, los ornitomímidos como Gallimimus tenían plumas. Vivieron en Asia Central durante el Cretácico. Iguanodon bernisartensis. No aparece directamente en Jurassic World,
pero sí forma parte del ADN utilizado para crear híbridos como el Indominus rex. Fue uno de los primeros dinosaurios descubiertos por la ciencia y es considerado una pieza clave en la historia de la paleontología. Su característica más distintiva era un pulgar en forma de espina, que probablemente usaba para defenderse. Habitó Europa durante el Cretácico temprano. Carnotaurus sastrei. En Jurassic World, el Carnotaurus es mostrado como un ágil depredador con una postura similar a la de un toro. En realidad, tenía brazos extremadamente pequeños, incluso más que los del Tyrannosaurus rex, y unos cuernos únicos sobre sus ojos. Fue un carnívoro rápido que vivió en Sudamérica durante el Cretácico. Allosaurus fragilis. Aparece en varias escenas de Jurassic World como un depredador feroz. Paleontológicamente, esta representación es bastante precisa. El Allosaurus fue uno de los principales carnívoros del Jurásico tardío. Era ágil, tenía mandíbulas poderosas y cazaba en grupo. Dericinosaurus cheloniformis. En Jurassic World, Dominion, el Dericinosaurus es mostrado como una bestia temible con enormes garras. Lo cierto es que, a pesar de su aspecto, probablemente era herbívoro. Medía más de 10 metros de largo y sus garras alcanzaban 1 metro, pero se usaban principalmente para alimentarse o defenderse. Vivió en Asia durante el Cretácico tardío. Carcharodontosaurus saaricus. Este gigantesco terópodo africano ha sido comparado en tamaño con el Tyrannosaurus rex. Aunque no aparece mucho en la franquicia, su aspecto es más realista en materiales promocionales. Fue uno de los mayores carnívoros terrestres de la historia y vivió en el norte de África en el Cretácico medio. ¿Crees que conoces a los dinosaurios? Entonces, prepárate para conocer a sus extraños y salvajes antepasados del período Triásico. Animales con cuernos, velas en la espalda, cuellos imposibles y alas inesperadas. Compararemos sus tamaños, pesos y secretos. Y te aseguro, el final te va a sorprender. Scleromochlus, período, Triásico tardío. Longitud, 20 centímetros. Peso, 200 gramos. Vivió en Escocia pequeño arcosaurio ágil y saltador, posible pariente lejano de los pterosaurios. Longisquama. Período, Triásico medio. Longitud, 15 centímetros. Peso, 100 gramos. Vivió en Asia Central reptil con extrañas escamas alargadas en la espalda. Probablemente arborícola, de hábitos insectívoros. Charopteryx. Período, Triásico. Longitud, 25 centímetros. Peso, 150 gramos. Vivió en Kazajistán reptil planeador con membrana entre las patas traseras. Uno de los diseños más inusuales del período. Eudimorphodon, período. Triásico tardío. Longitud, 1 metro. Peso, 1 kilogramo. Vivió en Italia uno de los primeros pterosaurios con dientes especializados. Probablemente se alimentaba de peces. Drepanosaurus. Período, Triásico tardío. Longitud, 50 centímetros. Peso, 1 kilogramo. Vivió en América del Norte reptil arborícola con garras enormes y cola prensil. Su cuerpo era altamente adaptado para trepar. Cabiramus. Período, Triásico tardío. Longitud, 1.5 metros. Peso, 2 kilogramos. Vivió en Suiza pterosaurio temprano con dientes robustos. Podría haber tenido hábitos terrestres y aéreos. Lystrosaurus. Período, Triásico temprano. Longitud, 1 metro. Peso, 80 kilogramos. Vivió en África, India y Antártida. Dicinodonte herbívoro que sobrevivió la gran extinción. Tenía un cuerpo robusto y dientes en forma de colmillo. Diademodon, período. Triásico medio. Longitud, 2 metros. Peso, 100 kilogramos. Vivió en Sudáfrica. Cinodonte herbívoro parecido a un jabalí. Probablemente tenía pelaje y hábitos sociales. Coelophysis. Período, Triásico tardío. Longitud, 3 metros. Peso, 20 kilogramos. Vivió en América del Norte y África. Dinosaurio bípedo, rápido y con visión binocular. Posiblemente cazaba en grupos. Arizonasaurus. Período, Triásico medio. Longitud, 5 metros. Peso, 500 kilogramos.
Vivió en América del Norte. Arcosaurio con vela dorsal. No era un dinosaurio. Depredador terrestre poderoso con postura erguida. Silosaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 10 metros. Peso: 1 tonelada. Vivió en América del Sur. Sauropodomorfo robusto y herbívoro. Pariente cercano del Esemsaurus y Riojasaurus. Scringasaurus. Período: Triásico medio. Longitud: 3 metros. Peso: 300 kilogramos. Vivió en India. Reptil herbívoro con cuernos frontales. Parecido a un rinoceronte prehistórico. Proterosuchus. Período: Triásico temprano. Longitud: 2.5 metros. Peso: 170 kilogramos. Vivió en Sudáfrica. Reptil semiacuático con hocico curvado. Uno de los primeros arcosaurios tras la extinción pérmica. Lotosaurus. Período: Triásico medio. Longitud: 4 metros. Peso: 250 kilogramos. Vivió en China. Reptil herbívoro con vela dorsal. Pariente distante de los cocodrilos. Herrerasaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 3 metros. Peso: 250 kilogramos. Vivió en Argentina. Uno de los primeros grandes dinosaurios carnívoros. Tenía mandíbulas poderosas y patas musculosas. Postosuchus. Período: Triásico tardío. Longitud: 5 metros. Peso: 1000 kilogramos. Vivió en América del Norte. Arcosaurio depredador. No dinosaurio. Caminaba erguido y tenía cráneo masivo. Erythrosuchus. Período: Triásico temprano. Longitud: 5 metros. Peso: 500 kilogramos. Vivió en Sudáfrica. Reptil carnívoro con cabeza enorme. Considerado uno de los mayores depredadores de su tiempo. Tanistropheus. Período: Triásico medio. Longitud: 6 metros. 3 eran cuello. Peso: 100 kilogramos. Vivió en Europa y Medio Oriente. Reptil marino con cuello extremadamente largo. Probablemente cazaba peces desde la orilla. Desmatosuchus. Período: Triásico tardío. Longitud: 5 metros. Peso: 500 kilogramos. Vivió en América del Norte. Reptil herbívoro acorazado con púas laterales. Pariente de los aetosaúridos. Melanorosaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 8 metros. Peso: 2 toneladas. Vivió en Sudáfrica. Sauropodomorfo robusto y cuadrúpedo. Uno de los primeros gigantes herbívoros. Esmilosuchus. Período: Triásico tardío. Longitud: 9 metros. Peso: 1200 kilogramos. Vivió en América del Norte. Fitosaurio con cráneo similar al de un cocodrilo. Depredador emboscador de zonas húmedas. Lisovichia. Período: Triásico tardío. Longitud: 4.5 metros. Peso: 9 toneladas. Vivió en Polonia. Dicinodonte gigante. Más grande que un elefante. Tenía postura erecta como mamífero. Plateosaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 8 metros. Peso: 4 toneladas. Vivió en Europa. Uno de los primeros dinosaurios herbívoros grandes. Podía caminar en 2 o 4 patas. Sillosuchus. Período: Triásico tardío. Longitud: 3 metros. Peso: 70 kilogramos. Vivió en Argentina. Reptil similar a un dinosaurio pero no lo era. Pariente de los cocodrilos con cuerpo delgado y largo cuello. Isanosaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 6 metros. Peso: 3 toneladas. Vivió en Tailandia. Uno de los primeros saurópodos conocidos. Herbívoro de cuello largo con cuerpo robusto. Hyperodapedon. Período: Triásico tardío. Longitud: 1.2 metros. Peso: 20 kilogramos. Vivió en Sudamérica, India, Europa. Reptil herbívoro con pico córneo. Tenía cráneo ancho y cuerpo bajo. Trinaxodon. Período: Triásico temprano. Longitud: 50 centímetros. Peso: 2 kilogramos. Vivió en Sudáfrica. Sinodonte parecido a un mamífero. Vivía en madrigueras y probablemente tenía pelo. Prolacerta. Período: Triásico temprano. Longitud: 60 centímetros. Peso: 3 kilogramos. Vivió en Sudáfrica. Reptil temprano con características arcosaurianas. Posible antecesor de los arcosaurios. Staurikosaurus. Período: Triásico tardío. Longitud: 2 metros. Peso: 30 kilogramos. Vivió en Brasil. Uno de los dinosaurios carnívoros más antiguos. Tenía mandíbulas largas y extremidades fuertes. Lagosuchus. Período: Triásico medio. Longitud:
70 centímetros. Peso, 4 kilogramos. Vivió en Argentina pequeño arcosaurio bípedo, ágil y veloz, probablemente cercano a los ancestros de los dinosaurios. Euparkeria. Período, Triásico temprano. Longitud, 1 metro. Peso, 5 kilogramos. Vivió en Sudáfrica pequeño arcosaurio con postura semierguida, considerado un modelo ancestral de dinosaurios. Teraterpeton. Período, Triásico tardío. Longitud, 1.5 metros. Peso, 10 kilogramos. Vivió en Canadá, reptil extraño con cráneo estrecho y dentición mixta. Su forma de vida es aún un misterio. Shringasaurus, período, Triásico medio longitud, 3.5 metros peso, 300 kilogramos. Vivió en India reptil herbívoro con cuernos frontales, parecido a un rinoceronte, pero mucho más antiguo. Technosaurus, período, Triásico tardío, longitud 2 metros, peso 80 kilogramos. Vivió en América del Norte dinosauriforme herbívoro de clasificación incierta. Tenía mandíbula robusta y patas fuertes. Saurosuchus, período, Triásico tardío, longitud 7 metros, peso 1 tonelada. Vivió en Argentina gran arcosaurio depredador. No era dinosaurio, pero dominaba la cadena alimenticia. El Paleógeno es una unidad de tiempo geológico que comenzó hace 65,5 y terminó hace 23,03 millones de años. Este periodo, que duró 42 millones de años, destaca sobre todo porque en él los mamíferos evolucionaron de formas pequeñas y simples a una gran variedad de animales tras la extinción masiva que puso fin al periodo Cretácico precedente. Purgatorios. Período Paleoceno. Tamaño, 15 centímetros. Peso, 40 gramos. Uno de los primeros primates del planeta. Vivía en los árboles y comía frutas e insectos. Onychonycteris. Período, Eoceno, envergadura 30 centímetros. Peso, 25 gramos. El murciélago más antiguo conocido, aún sin ecolocalización. Planeaba entre árboles y posiblemente podía volar distancias cortas. Dormalopsión. Período, Eoceno. Tamaño, 40 centímetros. Peso, 500 gramos. Ancestro de todos los carnívoros modernos. Un pequeño cazador ágil que vivía en los árboles. Diacodexis. Período, Eoceno, longitud, 50 centímetros. Peso, 2 kilogramos. El artiodáctilo más antiguo conocido. Pariente de los cerdos y antílopes modernos. Leptictidium. Período, Eoceno. Longitud, 90 centímetros. Peso, 5 kilogramos. Saltaba sobre sus patas traseras como un pequeño canguro. Se alimentaba de insectos y animales pequeños. Presbyornis. Período, Paleoceno. Eoceno. Longitud, 1 metro. Peso, 3 kilogramos. Ave filtradora, mezcla de pato y flamenco. Se alimentaba de organismos pequeños en aguas poco profundas. Propalaeotherium. Período, Eoceno. Longitud, 1 metro. Peso, 20 kilogramos. Antiguo caballo del bosque con 4 dedos. Se alimentaba de plantas blandas y vivía entre árboles. Duerosuchus. Período, Eoceno. Longitud, 1.5 metros. Peso, 25 kilogramos. Pequeño cocodrilo fluvial de Europa. Cazaba peces y anfibios en ríos antiguos. Protoceras. Período, Oligoceno. Longitud, 1.5 metros. Peso, 100 kilogramos. Herbívoro con cuernos inusuales. Probablemente los usaban en combates entre machos. Eusmilus período, Eoceno. Oligoceno, longitud, 1.5 metros. Peso, 100 kilogramos. Depredador con colmillos de sable. No era un felino, pero cazaba como uno. Kerberos. Período, Eoceno. Longitud, 2 metros. Peso, 200 kilogramos. Depredador poderoso con un cráneo macizo. Pariente del Yaenodón. Cazaba en manada. Neolamia. Período, Eoceno. Longitud del caparazón, 1.2 metros. Peso, 200 kilogramos. Tortuga acorazada de Sudamérica. Tenía un caparazón fuerte y una cabeza robusta para defenderse. Cuchicetus. Período. Eoceno. Longitud, 2.5 metros. Peso, 250 kilogramos. Uno de los primeros cetáceos con patas. Nadaba en aguas costeras
y también caminaba en tierra. Kumimanu, período. Eoceno, altura, 1.6 metros. Peso, 100 kilogramos. Pingüino gigante de Nueva Zelanda. Gran nadador, pero incapaz de volar. Numidotherium, período. Paleoceno. Eoceno. Longitud, 2.5 metros. Peso, 1 tonelada. Uno de los ancestros más antiguos de los elefantes, aún sin trompa pero de gran tamaño. Borisiaquia. Período, Eoceno. Longitud, 3 metros. Peso, 1,5 toneladas. Proboscideo antiguo parecido a un tapir. Uno de los ancestros de los elefantes modernos. Embolotherium. Período, Eoceno. Longitud, 3,5 metros. Peso, 2 toneladas. Herbívoro con una enorme cresta ósea. Probablemente la usaba para comunicarse con sonidos. Sarcastodon, período, Eoceno tardío. Longitud, 3 metros. Peso, 800 kilogramos. Uno de los depredadores más feroces de su época. Su mandíbula podía romper huesos con facilidad. Andreusarchus. Período, Eoceno. Longitud, 3.5 metros. Peso, 1 tonelada. Depredador con el cráneo más grande entre los mamíferos. Probablemente era carroñero o cazador oportunista. Dentanecosuchus. Período, Eoceno. Longitud, 3 metros. Peso, 300 kilogramos. Cocodrilo con dientes fuertes y cráneo robusto. Cazaba mamíferos y peces grandes. Yaenodon. Período, Eoceno. Oligoceno. Longitud, hasta 3 metros. Peso, hasta 500 kilogramos. Uno de los principales depredadores del Paleógeno. Tenía mandíbulas poderosas y dientes afilados. Gobiatherium. Período, Oligoceno. Longitud, 2 metros. Peso, 500 a 600 kilogramos. Herbívoro inusual con un rostro plano. Parecido a un tapir, pero mucho más grande. Barilambda, período. Paleoceno. Longitud, 2.5 metros. Peso, 650 kilogramos. Herbívoro pesado de cuerpo macizo. Se movía lentamente, pero era muy resistente. Gastornis, período. Paleoceno, Eoceno. Altura, 2 metros. Peso, 100 a 150 kilogramos. Ave gigante no voladora con pico tipo hacha. Aún se debate si era carnívora o herbívora. Titanoboa. Período. Paleoceno. Longitud, hasta 13 metros. Peso, aproximadamente 1,2 toneladas. La serpiente más grande que jamás haya existido. Cazaba cocodrilos y peces enormes en pantanos tropicales. Paraceratherium. Período. Oligoceno. Altura al hombro, hasta 5 metros. Longitud, hasta 8 metros. Peso, hasta 20 toneladas. El mamífero terrestre más grande de todos los tiempos. Pariente de los rinocerontes, pero sin cuerno y con cuello largo. Troodon. Troodon es considerado el dinosaurio más inteligente que ha existido. Según los paleontólogos, tenía una proporción cerebro-cuerpo comparable a la de algunas aves modernas. Su visión era excelente y probablemente desarrolló comportamientos complejos para cazar. Dato curioso, su nombre significa diente que hiere, en referencia a sus dientes aserrados únicos entre los dinosaurios de su grupo. Velociraptor. Aunque el cine ha exagerado su tamaño, el Velociraptor era realmente astuto. Tenía un cerebro relativamente grande, buena vista y olfato agudo, lo que lo convertía en un depredador eficaz, especialmente en grupo. Dato curioso, se han encontrado esqueletos de Velociraptor en combate con Protoceratops, lo que sugiere una agresividad notable. Deinonychus. Deinonychus, pariente cercano del Velociraptor, mostraba signos de inteligencia social. Algunos expertos creen que cazaba en manada, lo que requeriría coordinación y comunicación básica entre individuos. Dato curioso. Su descubrimiento fue clave para cambiar la imagen tradicional de los dinosaurios, como lentos y torpes. Tyrannosaurus rex. El Tyrannosaurus rex poseía un cerebro grande para su tamaño corporal. Tenía sentidos muy desarrollados, como el oído y el olfato, y probablemente era capaz de planear emboscadas y detectar presas a larga distancia. Dato curioso. Su sentido del olfato era tan agudo
que podía detectar animales muertos a varios kilómetros. Ornithomimus. Este dinosaurio, parecido a un avestruz, era rápido y ligero. Su cerebro estaba bien adaptado para la velocidad, la reacción inmediata y comportamientos evasivos, lo que sugiere una inteligencia funcional elevada para su entorno. Dato curioso. Se han hallado fósiles que sugieren que Ornithomimus tenía plumas en la edad adulta. Oviraptor. Durante mucho tiempo se pensó que robaba huevos, pero más tarde se descubrió que cuidaba sus nidos. Este cambio de percepción sugiere comportamientos complejos, como la crianza y el cuidado parental. Dato curioso. Su nombre, ladrón de huevos, es en realidad un malentendido paleontológico. Mayasaura. Mayasaura significa lagarto buena madre, y el nombre le hace justicia. Cuidaba a sus crías, construía nidos y les traía alimento, lo cual indica una inteligencia social muy desarrollada. Dato curioso. Fue uno de los primeros dinosaurios con evidencia clara de cuidado parental. Pachycephalosaurus. No era el más brillante de los dinosaurios, pero sus posibles comportamientos rituales y sociales, como combates por dominancia, indican algún nivel de procesamiento cognitivo más allá de lo básico. Dato curioso, su cráneo podía medir más de 25 centímetros de grosor. Allosaurus. Aunque no tan inteligente como el T-Rex, el Allosaurus tenía buena visión y coordinación. Su cerebro permitía cazar de forma eficaz, y algunos restos sugieren que pudo haber trabajado en grupo ocasionalmente. Dato curioso. Sus mandíbulas estaban diseñadas para morder con un golpe rápido, no para mantener la presa. Stegosaurus, uno de los dinosaurios más conocidos, pero con uno de los cerebros más pequeños. Su inteligencia era muy limitada, y probablemente dependía más de sus placas y su cola para defenderse, que de su ingenio. Dato curioso, su cerebro era del tamaño de una nuez, a pesar de medir hasta 9 metros de largo. Therizinosaurus. Este extraño dinosaurio con garras enormes también tenía un cerebro relativamente grande para su cuerpo. Es posible que su dieta omnívora requiriera habilidades de selección complejas, lo que implicaría un pensamiento más desarrollado. Dato curioso. Sus garras podían alcanzar hasta 1 metro de largo, las más largas conocidas en un animal terrestre. Iguanodon. Iguanodon tenía un cerebro de tamaño moderado y probablemente vivía en grupos. Su capacidad de cooperación en manadas sugiere un nivel de inteligencia útil para la supervivencia colectiva. Dato curioso. Fue uno de los 3 dinosaurios que ayudaron a definir el término dinosaurio en el siglo XIX. Ankylosaurus. Aunque estaba muy bien blindado, su cerebro era bastante pequeño. Era más una criatura defensiva que dependía de su armadura que de su capacidad para resolver problemas. Dato curioso. Su cola acababa en una masa ósea capaz de fracturar huesos de un solo golpe. Dilophosaurus. Este dinosaurio, famoso por su supuesta capacidad de escupir veneno en películas, en realidad era un depredador ágil. Su inteligencia estaba dentro del promedio, útil para la caza solitaria. Dato curioso. Su doble cresta craneal no tenía función venenosa, pero quizás servía para la exhibición. Carnotaurus. Tenía un cráneo peculiar y brazos diminutos, pero un sistema sensorial desarrollado. Su inteligencia no era sobresaliente, pero su olfato y oído le daban ventaja como cazador. Dato curioso. Sus brazos eran aún más pequeños que los del T-Rex, con una movilidad muy limitada. Baryonyx. Baryonyx cazaba principalmente peces, lo que implicaba una estrategia de caza diferente y más precisa. Su cerebro estaba adaptado para rastrear movimientos rápidos en el agua. Dato curioso. Es uno de los pocos dinosaurios conocidos que tenía garras curvas similares a las de un oso. Parasaurolophus. Con su distintiva cresta, este dinosaurio probablemente se comunicaba usando sonidos complejos. Esto sugiere una inteligencia social basada en señales auditivas. Dato curioso. Su cresta hueca podía actuar como una caja de resonancia para emitir sonidos de baja frecuencia. Utahraptor.
Más grande que el Velociraptor, también era muy ágil y posiblemente más inteligente. Es probable que cazara en grupo, lo que requeriría planificación y cooperación. Dato curioso. Sus garras curvas podían medir más de 20 centímetros y estaban diseñadas para desgarrar. Compsognathus. Pequeño pero veloz. Tenía un cerebro relativamente desarrollado para su tamaño. Su estilo de caza requería reflejos y rapidez mental para atrapar presas igualmente pequeñas y ágiles. Dato curioso. Fue uno de los primeros dinosaurios carnívoros descubiertos casi con el esqueleto completo. Giganotosaurus. Aunque fue uno de los carnívoros más grandes, su cerebro era relativamente pequeño. Dependía más de su tamaño y fuerza bruta que de su inteligencia para dominar a sus presas. Dato curioso, su cráneo podía medir más de 1,5 metros de largo, superando incluso al del T-Rex. Ya conoces a los dinosaurios que destacaron no solo por su fuerza, sino también por su cerebro. De todos estos, ¿cuál te sorprendió más por su nivel de inteligencia? Te leo en los comentarios.